Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos, nos encontramos en el maravilloso pueblo de Altenara y hoy quiero mostrarles la fiesta en honor a lo que es la Virgen de la Cuevita. Si te gusta todo este tipo de fiestas patronales, quédate conmigo. Aquí una de las primeras actividades que les voy a mostrar es la fiesta de la espuma, que se celebrará en ese estadio. Bueno, ya esto está al comenzar y estamos aquí, como les decía, en este maravilloso pueblo. Y aquí a mis espaldas van a ver lo que es el estadio. Y en ese estadio es donde se va a efectuar como tal la fiesta de la espuma. Vamos a verla un poquito de más cerca. Bueno, este mirador se llama Mirador de la Atalaya y aquí pueden ver vistas paradisíacas, pero son, vaya, como para quedarte un buen rato. Y podemos ver lo que es el pueblo a nuestros pies. Ahí tenemos allá al fondo el flamante Cristo. Y bueno, todo el pueblo y el casco histórico de aquí, de lo que es Altenara. Pueden apreciar que ya va a empezar, está entrando la gente a lo que es el estadio y pueden ver la inmensa cola que hay, porque esto, aparte de ser una fiesta de espuma, también tiene un parque acuático donde vamos a disfrutar de ese gran espectáculo. Bueno, para toda esta fiesta siempre un tic muy bueno es venir temprano. Nosotros pudimos conseguir aquí al lado del mirador un aparcamiento y bueno, aquí vemos que hay también un aparcamiento de caravana y ya esto se empieza a poner un poco difícil para aparcar porque incluso está cerrado la entrada a lo que es el pueblo. Entonces eso es un tic bueno que deben de tener siempre en cuenta. Claro que si estamos en un mirador a una altura y para llegar a donde está esa fiesta hay que ir caminando, pero bueno, el sol hoy está bastante suave, se disfruta de todas estas vistas. Miren esa vista de aquí, qué bonito ese pequeño parque, muy bonito, con su bosque al fondo. Bueno, aquí bajando me encuentro también con esta piscina. ¿Por qué no entrar a este parque que les enseñé desde arriba y ver en realidad sus secretos? Y tiene como una pista donde se puede cantar. Y en realidad para acá, como les decía, es un hermoso bosque, pero precioso. Se llama Parque Timplista José Antonio Ramos Díaz, Altenara, agosto 2009. Y aquí tenemos lo que es el bosque, que bueno, le enseñaré algunas vistas. Aquí hay otras escaleras. Estas son otras escaleras más por aquí, que en realidad no es grande el parque, pero sí está muy bonito. Eso tiene conexión ahí arriba con la carretera. Bueno, les daré un dato curioso e importante. Si se quedan hasta el final del video, les voy a mostrar uno de los restaurantes que tiene esta isla de Gran Canaria, de los más saludables, pero muy impresionante y a muy buenos precios. Esta es otra de las entradas de lo que es para ese hermoso bosque. Miren esta imagen desde aquí
Qué belleza, está allá arriba, hasta donde está el mirador de Atalaya. Bueno, aquí nos vamos acercando ya a lo que es la fiesta de espuma. Y como pueden ver, siguen entrando personas. Y ya tiene muy buen ambiente, pero muy buen ambiente. Bueno, ya estamos aquí dentro de la fiesta. Por lo que ven, aquí también van a tocar una orquesta musical a la cola para tirarse en alguno de los toboganes para los más pequeños. Y como pueden ver, vienen en bañadores, porque aquí es para mojarse dentro de un rato. El ambiente es muy bonito. Bueno, aquí hay buena cola para este tobogán, pero recuerden que en mi canal también pueden ver muchos videos sobre lo que es parque de atracciones. Les invito a que se suscriban. Como pueden ver, aquí venden muchas cosas en este kiosco, como la caña. La caña aquí le llaman a lo que es el vaso de cerveza. Y también hay refresco, agua, una bocata de pata asada. Bueno, y todo lo que ven ahí en este listado. De la misma forma, también venden muchas cositas. Ahí tenemos las gradas, para que el que no quiera mojarse, desde las gradas puede ver todo el espectáculo. O bien en sombra, o bien tomándote un poco de sol, que siempre es bueno para la vitamina D. Bueno, ahí vemos a la gente ya preparada con las pistolas de agua. Bueno, como pueden ver, aquí pusieron un sistema de regadío con aspersores R. Richetti RG2 de 360 grados para que permanente esté cayendo agua. Y bueno, ya anunciaron que a las 2:30 es la fiesta de la espuma. Aquí las vistas también son maravillosas desde las gradas. Y ya lo que va a tocar es el grupo musical Maldita EGB. Vemos a Giselle como va entrando ya a la pista para no perderse esta fiesta de la espuma, que será a las 2:30. Recuerda que después de este vídeo te estaremos mostrando la fiesta del pulpo, una de las fiestas tradicionales más desconocidas de la isla. No te la pierdas, suscríbete, nos estamos viendo. Bueno, ya comenzó la fiesta de la espuma, a disfrutar. Vemos que empezó la fiesta de la espuma. Nos acercaremos un poquito. Y también tenemos una pequeña piscina para los más pequeños. La traída de las ramas será a las 4 de la tarde, partiendo desde aquí, desde el campo de fútbol. Bueno, ahora va a empezar lo que son las canciones del grupo Maldita EGB. Maldita EGB, aquí en vivo y en directo. Sí. Bueno, ya empezó el grupo Maldita EGB. A las 5 de la tarde hay que decir que son los juegos infantiles. Y ya a las 11 de la noche la verbena. Ya para el lunes nos quedaría un gran almuerzo popular con la actuación del grupo Cuenta Atrás. Aunque no hay mucha gente, siempre hay sus colas, ¿no? Para tirarse en los toboganes.
Y allá atrás sigue la fiesta de la espuma. Bueno, fíjense en este detalle. Allá arriba los voy a llevar a donde está el Cristo, pero si ven un poquito más a lo lejos, va a ver el Roque Nublo, que es la insignia de aquí de Gran Canaria. Hay que decir que es un senderismo muy lindo y medio, porque en realidad todo el tiempo es subiendo, pero lo pueden ver en nuestro canal. Les invito a que se suscriban y puedan ver este maravilloso sitio de aquí, de esta isla. Miren estas vistas aquí, son maravillosas. Recuerden que los voy a llevar al Cristo, pero que les dije que les tenía una sorpresa. Pues los voy a llevar a uno de los restaurantes más naturales que tiene la isla. Muy saludable. Aquí tenemos otro de los restaurantes con un gran mirador. Se llama Mirador La Silla. Y en realidad está cerrado en estos momentos porque es temprano. Pero las vistas son paradisíacas comer en ese lugar. Bueno, parece que no, pero sí, cansa bastante, hay bastantes lomas aquí. Y para subir a ese mirador tan bello, que es el mirador de lo que es el Cristo, tienen que ir por este caminito, que también la pendiente es bastante fuerte. Bueno, subimos y subimos y subimos y seguimos hasta llegar hasta el final. Bueno, ya falta poco. Allá vemos al Cristo. Llegamos al Sagrado Corazón de Jesús. Allá a lo lejos ven que desde aquí se ve el campo de fútbol y se ve la fiesta de la espuma. Pero aquí, señores, las vistas son paradisíaca, paradisíaca. Siempre he dicho que esta isla es un paraíso y no me canso de repetirlo porque en realidad es maravilloso por donde quiera que camines. Miren esta vista en la cima de la montaña lleno de pinos. ¡Qué belleza! Cuánto me gustaría caminar entre los pinos hasta la propia cima. Pero el programa de hoy es bastante denso. Grabaremos otro vídeo que les encantará, que será a continuación de este, como expresó Giselle, que es un vídeo sobre una fiesta poco conocida que se llama la fiesta del pulpo. Y después, por la noche, también grabaremos otro que se saldrá a continuación del video del pulpo, llamado las fiestas patronales de lo que es la playa de Arinaga, con unos fuegos artificiales que estaremos ahí a las 12 de la noche. Primero unos conciertos que es todo una belleza. Ahí vemos a Giselle tomando también maravillosas vistas para su canal. Su canal se llama el nombre de tu canal, para que conozcan que hay otro canal maravilloso sobre los viajes. Se llama Tourispedia. Bueno, les invito a que se suscriban y apoyen también a Giselle en este proyecto tan bonito. Bueno, ya después de enseñarles todas estas maravillas de aquí de Altenara, les quiero mostrar lo que es el casco histórico, que es muy bonito, también con muchos restaurantes y también hay una zona al lado del restaurante, la esquina, que es precioso porque en realidad tiene un gran mirador. Este es el otro escenario donde van a hacer las otras actividades que ya les dije en el programa. Otro restaurante que está aquí en el mismo centro, que se llama Arte Gaia, perdonen. Aquí al lado de la iglesia vemos otro pequeño escenario. Todo está preparado para que estas fiestas sean a la altura que se merece. Tenemos el templo parroquial de San Matías y está abierto. Vamos a echarle un vistazo.
verdad que es precioso. Miren el techo este, no lo había visto en ninguna iglesia. Qué preciosidad. Bueno, y esta es la Virgen de la Cuevita, que está hoy aquí en la iglesia y en la noche será trasladada al santuario. Bueno, caminar por sus callejuelas siempre he dicho que es uno de mis atractivos. Y aquí tenemos el bar-restaurante a la esquina, el cual, vuelvo y repito, está cerrado, pero tiene un mirador que ya verán ustedes. Bueno, ahí pueden ver de más cerca el Roque Nublu y un poquito más al lado el Roque Bentayga. Como dato curioso, ¿sabían ustedes que hay un coche que es el Bentley Bentayga y se lo hicieron, ese apellido se lo pusieron exactamente, precisamente por este gran monumento? Pero aquí las vistas son paradisíacas. Aquí también podemos apreciar desde un lateral lo que es el Cristo, de donde mismo veníamos ahora. Todo muy bonito. Todos estos pueblos parecen pueblos de fantasía, pueblos de cuentos. Una maravilla. ¿Y por qué no ir por este camino para ver el museo de las casas cuevas? Aquí tenemos otro mirador más. Hay un video que tenemos en nuestro canal sobre todos los detalles de aquí. Este mirador se llama Mirador de Unamuno. Y si seguimos por este camino nos vamos a encontrar con las casas cuevas. Todo una maravilla este lugar. Y si miran para la montaña, ya verán qué preciosidad. Y aquí vamos a entrar a lo que es el museo de las casas cuevas. Bueno, estamos aquí en las cuevas. Aquí ven las típicas camas. Entraremos a otra cueva más. Esta es donde se hacían las actividades. Y aquí vinos, claro, de uva, que es lo que más se da en esta zona también. Seguimos mirando casas cuevas de este gran museo. Miren esta donde está la mesa. Las camas. Todo lo que es la loza de comer. Y esta va a haber cosas muy curiosas, desde maquinaria con la que trabajaban para hilar. Y aquí lo ven, todo al detalle como era en aquella época. Toda una experiencia. Qué belleza. Bueno, y por aquí por la escalerita parece que era la casa. Sí, que continúa por esta parte.
Bueno, ahora vamos caminando para lo que es la sorpresa que les tenía, que era llevar a lo que es un restaurante. Si hay más, que me lo dejen en los comentarios, pero creo que hay muy poco que tengan que ver con esto, que es Biocrepe, todo natural. Aquí tenemos otro muy mencionado, que es la majada. Que se ubiquen donde está el restaurante que vamos a ver. Aquí está el Spar y justo al lado está la Biocrepería, que es lo que quiero mostrarles hoy. Aquí ya pueden ver algunas de las cosas que ofertan. Vamos a echarle un vistazo y degustar de estas comidas. Bueno, esta es la entrada y aquí vemos el restaurante. Hay que decir que esta crepería tiene un segundo piso para atender también a clientes. Con vista maravillosa, porque recuérdense que está en la misma carretera central. Bueno, nos han traído el entrante. Tenemos unos bizcochitos de artenara y un paté de semillas. Vamos a ver qué tal está. Es verde. Huele muy rico. Está qué bueno. Está muy rico, la verdad. Muy bueno. De solo naturales. Saben que es un sitio que es orgánico, o sea que es totalmente natural, certificado. Es todo vegetales. Trabajan muchos productos con semillas. Está muy rico. Me encantó. De beber nos hemos pedido un zumito de la casa, que su base es una limonada. Tiene pitaya, tiene jengibre, tiene platanito y endulzado con stevia. Vamos a ver qué tal. Muy fresco. Está delicioso, aunque tenemos que decir que no se siente el dulce como estamos acostumbrados de los zumos, ¿no? Y agüita también, que es agüita Kangen. Y bueno, es un agua alcalina, vamos a probar. Tiene buen sabor, está buena. Hay que decir que, de acuerdo a las características de este lugar, aquí no hay Coca-Cola ni refresco gaseado. No. Aquí zumo, cerveza. Zumo, vinos y agua. Es lo que ofrecen. Pues sí, esta es, como les comentaba, la sopa de melón. Es un melón que lleva leche de coco. Lleva también una baya de una conífera que es un juniperus, que le da sabor y le da perfume, o sea, está aromatizada con esa baya. A veces echamos también lo que se llama la pimienta de Sichuan, que también le da ese aroma y ese perfume especial. Y hay que decir que la sopita es fría. Es fría, en verano la ponemos fría y en invierno normalmente hacemos ya sopas calientes, ¿no? Vale, Muy bien. perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, tengo que olerla. Huele a leche de coco, pero ¿sabes a qué o sea, me viene a la mente la chirimoya? ¿Sabes? La fruta de la chirimoya huele a eso, me recordó, ¿no? Vamos a probar qué tal. Qué buena, sí. De hecho sabe a chirimoya. No sé, la mezcla. Es dulce. Está muy rica, es increíble. Sabe a la chirimoya. La chirimoya es una fruta, bueno, que en Cuba la conocemos por chirimoya. Es súper rica, la verdad. La hacemos en zumos, en batidos con leche. Sí, pues como decía, el crepe está hecho con harina integral ecológica de trigo y además lleva añadida también harina de
de cebada que se cultiva aquí en Acusa, en Artenara. Es una experiencia, una iniciativa de una familia de Acusa, y trabajan con cebada, con una variedad que es genéticamente muy antigua. Y nada, y lleva gofio, lleva también de cebada, y luego tienes el queso aquí de Acusa, que también es un queso artesanal de cabra, de Ventanieves, de Teresa y Juan. Y nada, y los tomatitos cherry de nuestro huerto orgánico, con un poco de ensalada, que esa sí se la compramos a otros agricultores. Vale, y este es el único crepe que tienen que es vegetariano, porque los demás son veganos. Veganos, efectivamente. Vale. Los otros ya no llevan queso, con lo cual son completamente Veganos. veganos. Perfecto. Coménteme sobre los otros crepes, ¿cuáles son? Bueno, los otros crepes van cambiando, porque claro, depende un poquito de los frutos que tenemos en el huerto, la temporada. Pues aquí Neus va siempre inventando. Neus es incapaz de hacer un crepe igual. Ella siempre va inventando, cambiando. Por eso no aparecen los crepes en la carta, porque bueno, llevan mucha elaboración, mucho estudio, llevan todo así. Y me habló de un plato que es un pincho. Bueno, sí, uno de los crepes que ofrecemos hoy es un pincho que lleva seitán, que es la proteína del trigo, ¿no? Gluten, aquí le llamamos seitán, el gluten de toda la vida, que lleva piña tropical, lleva también setas, o también con una camita de ensalada, también muy rico. Sí. Pues bueno, a disfrutar entonces. Bueno, gracias. ustedes, muchas Muy gracias. profesional de su parte. Venga, muchas gracias. Bueno, ahora te toca la parte de degustar. A los dos voy a traerles un platito para que... Bueno, vamos a degustar a ver qué tal. Ya me lo he preparado, me he tomado mi tiempo para que no se me quede ningún ingrediente fuera. Realmente está rico. Otra opción un poquito más muy elaborada rico. sería un crepe que lleva escalivada. El crepe está súper crujiente, el queso es una pasada acompañado con una seta variada, y tiene muy buen que sabor. van con ajo y perejil. Delicioso, la verdad. Otra opción. Bueno, y les mostramos hoy un sitio diferente, ecológico, vegetariano, con platos veganos y también certificación ecológica. O sea que es un plan diferente, nos ha salido lo que hemos pedido por 15 euros, no estamos rebosados de comida, pero nos sentimos realmente bien, ligeros y con energía para seguir grabando para ti. El restaurante Cueva del Molino también es otra opción para comer aquí en Artenara. Bueno, de aquí, de lo que es el Mirador de la Solanita, nos despedimos. Espero te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Maravilloso pueblo de Artenara. Espérate, ¿qué más digo después? Y hoy vamos a celebrarnos. Y hoy les voy a mostrar la fiesta. ¿Qué fiesta? Con Tanda, ¿nos encontramos? No, me faltó el Carlos. Bueno, ya empezó el grupo